Watchtower y la tabacalera. Hace un tiempo se supo que la sociedad Watchtower recibía dinero de la tabacalera internacional Philip Morris. Estas regalías eran recibidas a través de un fideicomiso, siendo la organización el único beneficiario. Este caso puso en entredicho la moralidad de la organización al aceptar ese dinero. A continuación los detalles de esta historia. En la década de 1970 se establece en Detroit, Michigan, una organización sin fines de lucro bajo el nombre de Henrietta M. Riley Trust. La finalidad de esta empresa es aportar las ganancias de sus inversiones a la sociedad Watchtower, siendo esta su único beneficiario. Al año la organización recibiría aproximadamente $2 millones en donativos provenientes de la fundación y sus acciones. ¿De dónde provienen estas ganancias? La mayor parte de los beneficios son de empresas relacionadas al petróleo y el gas, en menor medida de otras empresas internacionales tales como Harley-Davidson, Coca-Cola, Pfizer, NGMA, Bank of America, Bed Bath & Beyond, Colgate, Procter & Gamble, Walmart, Exxon, Mobil, Johnson & Johnson, Microsoft. En 2002 se descubre que la fundación Henrietta M. Riley recibía beneficios de la tabacalera Philip Morris. Evidentemente el destino final de esas ganancias era la Watchtower. Fue entonces cuando se cuestionó la moralidad de la organización al aceptar dichas regalías. El siguiente extracto refleja a la compañía Philip Morris. Moralidad cuestionada. La organización condena el tabaquismo y a las religiones que se envuelven en estos negocios. En contraste con eso, muchas veces hay enlaces sospechosos entre la religión babilónica y los grandes negocios. Por ejemplo, en 1987 el Albany Times Union informó que el administrador financiero de la Arquidiócesis Católica de Miami, Florida, EUA, confesó que la iglesia poseía acciones en compañías que hacen armas nucleares, películas no aptas para menores, y cigarrillos. Libro Apocalipsis, páginas 264-265. Si bien hay que decir que no es la organización quien posee las acciones de estas empresas. Ahora bien, nos preguntamos si es ético recibir regalos indirectamente de quienes se condena. Supongamos que un amigo robó un artículo de una tienda, ahora pretende que usted se lo compre. Si bien usted no es el ladrón, ¿sería lícito comprar dicho artículo sabiendo su procedencia? Tampoco se puede pasar por alto el hecho que la organización reciba dinero de empresas del sistema comercial de Satanás. La organización aconseja evitar trabajos donde se vende tabaco. ¿Cómo debería actuar la organización según su propio criterio? Por ejemplo, ¿qué ocurre si un testigo alquila un campo que luego se planta tabaco? Hay que tener en cuenta que indirectamente el pago del arriendo será gracias a los beneficios de este producto. Nuestro Ministerio del Reino de mayo de 1974 páginas 3 y 4 dice, así es que, hasta el grado que él tenga control del asunto, querrá asegurarse de que su tierra, que puede ser arrendada para la plantación, sea usada para plantar cosechas que no sean de tabaco, si desea continuar como un miembro de la congregación. Los cristianos dedicados siempre han estado dispuestos a ponerse en armonía con las Escrituras y a despojarse de cualesquier negocios o empleos que ellos hallaron que no estaban en armonía con las instrucciones de las Escrituras, aun cuando esto haya significado cierta pérdida financiera personal. El mismo consejo es aplicable a un testigo que tenga un empleo donde manipule o venda tabaco. La Atalaya del 15 de mayo de 1999 página 29 dice: el cristiano debe evitar todo trabajo que promueva directamente actividades que Dios desaprueba. Algunos pueden argumentar que la sociedad Watchtower no tiene por qué conocer la procedencia del dinero donado por la entidad caritativa. Sin embargo, esto no estaría de acuerdo con la manera en que trata la organización estos asuntos. La Atalaya del 1 de diciembre de 1995 página 31 dice bajo el tema Testamentos y Fideicomisos dice, también puede nombrarse beneficiaria a la sociedad de un acuerdo fideicomisario. Los fideicomisos que tienen de beneficiaria a una entidad religiosa pueden proporcionar ciertas ventajas fiscales. Debe enviarse a la sociedad una copia del testamento o del fideicomiso. La organización aconseja renunciar a nuestro trabajo si éste está en contraposición con los principios bíblicos o hace tropezar a nuestros compañeros de creencias. ¿Podría ser aplicable esta misma regla para la organización? La Atalaya dice, todo proceder comercial que viole las leyes de Dios y sus principios, aunque sea común en el mundo de los negocios, perjudica la relación con el Creador. Esto podría costarnos la perspectiva de la vida eterna.
¿No sería ese un costo demasiado alto para un cristiano leal, independientemente del beneficio material? La Atalaya del 1 de mayo 1995, página 31. El lector frente a los hechos sabrá sacar sus propias conclusiones en cuanto al actuar de la sociedad Watchtower. Enlaces de interés. Fundación Henrietta M. Riley Trust. Extracto Philip Morris. Querrá asegurarse de que su tierra, que puede ser arrendada para la plantación, sea usada para plantar cosechas que no sean de tabaco, si desea continuar como un miembro de la congregación. Los cristianos dedicados siempre han estado dispuestos a ponerse en armonía con las Escrituras y a despojarse de cualesquier negocios o empleos que ellos hallaron que no estaban en armonía con las instrucciones de las Escrituras, aun cuando esto haya significado cierta pérdida financiera personal. El mismo consejo es aplicable a un testigo que tenga un empleo donde manipule o venda tabaco. La Atalaya del 15 de mayo de 1999, página 29 dice: el cristiano debe evitar todo trabajo que promueva directamente actividades que Dios desaprueba. Algunos pueden argumentar que la sociedad Watchtower no tiene por qué conocer la procedencia del dinero donado por la entidad caritativa. Sin embargo, esto no estaría de acuerdo con la manera en vicios de la tabacalera Philip Morris. Evidentemente el destino final de esas ganancias era la Watchtower. Fue entonces cuando se cuestionó la moralidad de la organización al aceptar dichas regalías. En siguiente extracto refleja a la compañía Philip Morris. Moralidad cuestionada. La organización condena el tabaquismo y a las religiones que se envuelven en estos negocios. En contraste con eso, muchas veces hay enlaces sospechosos entre la religión babilónica y los grandes negocios. Por ejemplo, en 1987 el Albany Times Union informó que el administrador financiero de la Arquidiócesis Católica de Miami, Florida, EUA, confesó que la iglesia poseía acciones en compañías que hacen armas nucleares, películas no aptas para menores, y cigarrillos. Libro Apocalipsis, páginas 264-265. Si bien hay que decir que no es la organización quien posee las acciones de estas empresas. Ahora bien, nos preguntamos si es ético recibir regalos indirectamente de quienes se condena. Supongamos que un amigo robó un artículo de una tienda, ahora pretende que usted se lo compre. Si bien usted no es el ladrón, ¿sería lícito comprar dicho artículo sabiendo su precedencia? Tampoco se puede pasar por alto el hecho que la organización reciba dinero de empresas del sistema comercial de Satanás. La organización aconseja evitar trabajos donde se vende tabaco. ¿Cómo debería actuar la organización según su propio criterio? Por ejemplo, ¿qué ocurre si un testigo alquila un campo que luego se planta tabaco? Hay que tener en cuenta que indirectamente el pago del arriendo será gracias a los beneficios de este producto. Nuestro Ministerio del Reino de mayo de 1974, páginas 3 y 4 dice: así es que, hasta el grado que él tenga control del asunto. A continuación los detalles de esta historia. En la década de 1970 se establece en Detroit, Michigan, una organización sin fines de lucro bajo el nombre de Henrietta M. Riley Trust. La finalidad de esta empresa es aportar las ganancias de sus inversiones a la sociedad Watchtower, siendo esta su único beneficiario. Al año la organización recibiría aproximadamente $2 millones en donativos provenientes de la fundación y sus acciones. ¿De dónde provienen estas ganancias? La mayor parte de los beneficios son de empresas relacionadas al petróleo y el gas, en menor medida de otras empresas internacionales tales como Harley-Davidson, Coca-Cola, Pfizer, NGMA, Bank of America, Bed Bath & Beyond, Colgate, Procter & Gamble, Walmart, Exxon, Mobil, Johnson & Johnson, Microsoft. En 2002 se descubre que la Fundación Henrietta M. Riley recibía beneficios.
Watchtower y la tabacalera. Hace un tiempo se supo que la sociedad Watchtower recibía dinero de la tabacalera internacional Philip Morris. Estas regalías eran recibidas a través de un fideicomiso, siendo la organización el único beneficiario. Este caso puso en entredicho la moralidad de la organización al aceptar ese dinero.